Muy bien, colegas, entonces vamos a iniciar la sesión de epidemiología del día de hoy. Eh, a ver, hay algunas preguntas sobre el ENAM. Eh, hay que revisar las bases. ¿Sí? Inicialmente decía que sí se podía subir la nota, pero después me enteré con algún colega que no le estaban dando esa oportunidad. Tendríamos que hacer la consulta oficial a PEFAM para poder orientarlos. Ya es algo pendiente que podemos informarlo después. Sobre los videos de ayer para entender la clase de hoy, eh, no necesariamente, ¿no? Hay algunos conceptos, pero estos de aquí son independientes, así que pueden verlos sin problema. Yo creo que se va a entender igual, ¿ya? Salvo saber qué es incidencia y prevalencia, ¿no? Creo que eso sí sabemos, no va a generar mayor dificultad. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy correspondiente a la segunda parte de epidemiología, de manera puntual, epidemiología de enfermedades infecciosas. Van a disculpar la voz. Bien, entonces, epidemiología dentro de los capítulos de salud pública tiene un 33% de preguntas, ¿sí? ¿Eso a cuánto equivale? Seguramente ayer ya lo vieron con el doctor Ochoa. Algunos años con 6 preguntas en el 2020. Recuerden que aquí tuvimos el tema de pandemia. Entonces, tuvimos buenas preguntas en salud pública, buena cantidad de preguntas en epidemiología, incluso preguntas de bioética, ¿no? Ya. Y para el año pasado, solamente 2. Entonces, como ven, ha ido oscilando en ese rango, en el peor de los casos, 1, incluso hasta 6. Y dentro de lo que es epidemiología de enfermedades infecciosas, en los 3 últimos años, ya para lo que estamos viendo ahora, al menos hemos tenido una pregunta. En el 2023 una pregunta, en el 2024 hemos tenido 2 preguntas y el año pasado hemos tenido una pregunta. Ya, entonces, el día de hoy estamos yendo por cuánto, por al menos una. Lo bueno es que igual es fácil, el temario es bien acotado y con eso, pues al menos una pregunta está bien, ¿no? Entonces avancemos, ¿ya? Esto igual lo vieron ayer con el doctor Cristian. El segundo tema en importancia es epidemiología de enfermedades infecciosas, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, le hemos considerado un solo tema en la organización de los videos, que asimismo está dividido en todos los siguientes subtemas. Conceptos generales. Ahora vamos a ver a detalle. Aquí en conceptos generales lo que vemos son teorías de la causalidad, luego el agente causal, algunos aspectos cuantitativos. Aquí más que todo revisamos indicadores relacionados a epidemiología, el tema de periodos, ¿no? Periodo de incubación, periodo de latencia, que a veces genera dudas, ¿no? Genera dudas y puede generar errores en el examen. ¿Sí? Transición, ya la transición epidemiológica, eso sí es sencillo, y los conceptos relacionados a epidemia. Diferenciar brote de epidemia es importante, ¿no? Y por último, temas menos relevantes para lo que es residentado médico, pero que se han tenido más preguntas en otros exámenes, como son el de NAM, sistema de notificación, de vigilancia, el mecanismo de transmisión y vigilancia de eventos en salud pública. Muy bien, veamos entonces, ¿sí? Ya está. Entonces, esto es un resumen de cómo deben abordar el capítulo de estudio del día de hoy. Lo primero es entender que existen diversas teorías de causalidad, ¿sí? Cuando hablamos de teorías, son justamente posturas de diferentes autores sobre eventos más o menos similares. Eso lo hemos comentado ya cuando vimos gestión, ¿no? Incluso en salud pública. Entonces, las teorías de causalidad a lo que quieren llegar finalmente es explicar cómo una persona llamada huésped, ¿sí? Va a permitir el ingreso de un agente infeccioso y finalmente se va a enfermar.
La más común que conocemos es la de Lever y Clark, que la hemos visto en salud pública, ¿no? Donde está la tríada de ambiente, agente y huésped. Y esa es una. Luego tenemos otras, como la que vemos acá, que se conoce como la cadena infecciosa o cadena epidemiológica, ¿sí? En epidemiología, la mayoría de acciones de control, ojo, porque una vez que yo identifico los elementos de esta cadena, debo de tomar acciones de control para no tener aumento de casos, se hacen bajo este supuesto de la cadena infecciosa o cadena epidemiológica. Por eso es lo que más estudiamos. Sin embargo, existen otras teorías de causalidad. Por ejemplo, la teoría de causalidad de Rothman, que la vamos a ver también en la clase. Ya entonces, Rothman capaz le suena nada, pero ellos ¿de qué hablan? O Rothman ¿de qué plantea? Que los agentes infecciosos son causas necesarias, pero no suficientes para la generación de enfermedad. Y ese concepto ha sido motivo de pregunta de examen 4 o 5 veces en el caso de tuberculosis. Entonces, no basta la presencia del bacilo de Koch para que la persona enferme, sino que además se necesitan de otros factores o llamados también causas componentes para que esta persona pues finalmente enferme. Esa es otra teoría. Existe otra de los factores, ¿sí? Está esto desarrollado en clase, pero digamos, la teoría que nos guía durante el desarrollo igual de toda la sesión es la de la cadena infecciosa. Entonces, la cadena infecciosa nos dice, hay un agente que tiene características, hay un reservorio desde donde se va a transmitir este agente, hay una puerta de admisión, una puerta de salida y finalmente el huésped susceptible. Eso mismo ocurre para cualquier tipo de agente o infección. Y en todas, lo ideal, ¿qué cosa es? Describir cuál es el agente, sus características, el reservorio, la entrada, la salida y el huésped. ¿Por qué? Porque el objetivo es cortar la cadena en algún punto, ¿sí? Yo la cadena la tengo que cortar. Y si yo corto la cadena, entonces se corta la transmisión. Muy bien, listo. Entonces, con eso ya vimos una parte. Lo otro es entender que en nuestro país existe un sistema de vigilancia, ¿ya? Así como hay un sistema de vigilancia ciudadana o de seguridad ciudadana, ¿no? Donde está incluido, pues, la Policía Nacional principalmente, que ya, pues, sabemos sus características de eficiencia, ¿no? Y efectividad. De la misma manera existe un sistema de vigilancia de este tipo de eventos principalmente infecciosos. Digo principalmente ¿por qué? Porque hay algunos eventos que no necesariamente son infecciosos, pero también entran en vigilancia. Por ejemplo, las muertes maternas, por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, los ESAVIS, ¿sí? Entonces, igual, a pesar de no ser infecciosos, entran en este sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia se refiere a la sistematización, la metodología y los elementos, es decir, desde establecimientos de primer nivel, instituciones o IPRES de tercer nivel, que van reportando a un nivel central, que normalmente es el Ministerio de Salud, que se encarga pues del análisis, de la interpretación, de la difusión de la información. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve todo esto? Para que finalmente yo pueda tomar decisiones, ¿sí? O sea, toda esta información epidemiológica que se genera es para que quienes están en el gobierno puedan tomar alguna decisión, ¿sí? Sobre acciones de control, de prevención y de salud pública. Muy bien. Dentro del sistema de vigilancia vamos a encontrar que hay etapas y estas etapas han sido motivo de pregunta de examen. La recolección, análisis, interpretación y difusión. La mnemotecnia es fácil, write, ¿no? Como el insecticida, write. Entonces, el sistema empieza recolectando datos y para la recolección de datos tiene que hacer vigilancia. Y la vigilancia puede ser pasiva, activa o
centinela, ¿ya? Pasiva, perdón, pasiva, activa, centinela, ¿no? Acá hemos colocado mixta también, ¿no? Agregarle centinela. Ya. Entonces, la vigilancia pasiva es fácil. Tú estás en la red de salud, imagínate, eres médico en la red y tus establecimientos periféricos te envían la información. Entonces, en la vigilancia pasiva se recibe información. La ventaja es que es barato, ¿no? No haces mucho, recibes nomás. El otro tipo de vigilancia, ¿cuál es? La vigilancia activa. Tienes gente que sale a la comunidad, ¿sí? O en el caso de los establecimientos de salud grandes de tercer nivel, tienen oficinas de epidemiología, donde hay profesionales de la salud especializados en ir piso por piso, servicio por servicio, a buscar estas infecciones que están sujetas a vigilancia. Entonces, en la vigilancia activa hay que salir a buscar ya los casos que tú quieres reportar. El tema es que esto es más costoso, necesitas personal y que además esté capacitado, ¿sí? Y luego puedes tú también tener vigilancias de tipo mixtas, ¿sí? Donde haces las dos acciones a la vez, ¿ya? Y por último, la vigilancia centinela. La vigilancia centinela, ¿a qué se refiere? Aquí hay algunos eventos de interés en salud pública que van a ser sujetos a vigilancia, donde el ente, en este caso el ministerio, va a determinar en qué lugares se va a hacer vigilancia de estos eventos. Esa determinación del lugar e incluso la IPRES donde se va a hacer vigilancia es una determinación que se hace por conveniencia. Es decir, es un tipo de muestreo no probabilístico. Simplemente yo digo, el Hospital Rebagliati, por ejemplo, va a ser una IPRES encargada de hacer vigilancia centinela a casos de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque si yo tengo un establecimiento donde la capacidad resolutiva me permite atender pacientes con insuficiencia respiratoria, entonces yo puedo desde ahí alertar, ¿no? ¿Dónde más haré vigilancia centinela para Guillain-Barré? Probablemente el ministerio diga, bueno, vamos a hacer vigilancia en la costa norte del país. ¿Por qué? Porque habitualmente y de manera histórica ahí es donde se están presentando los casos de Guillain-Barré. Entonces ahí haremos vigilancia y esto nos va a alertar de forma rápida. ¿Ya? Entonces sería, digamos, un gasto de recursos innecesarios hacer vigilancia de estos eventos en todo el Perú, porque hay zonas donde no vas a encontrar, ¿no? De repente, en Puno, donde hemos tenido muchos casos, ahí no estaría, pues, no sería un punto caliente para hacer vigilancia, ¿sí? Recuerden que todo esto va a requerir recursos. Y justamente ahí es donde se buscan las estrategias para optimizar el uso de los mismos. Una vez que ya tú tienes tus datos en la recolección, pasas al análisis, la interpretación y la difusión de los mismos. Recuerda que la difusión va a servir para qué? Para la toma de decisiones. Muy bien. Algo que vamos a desarrollar y que es importante que ustedes puedan diferenciar son los conceptos de caso sospechoso, probable y confirmado. Entonces, aquí para no rayarse, simplemente ustedes escriben la palabra sospechoso y ahí ya salió el orden de jerarquía. Es decir, el caso confirmado queda claro que es el que realmente tiene la enfermedad y luego el que tiene menos en orden, ¿no? El que sí o sí tiene, ¿quién es? Sospechoso, ¿no? En segundo lugar, probable y menos perdón, en primer lugar el confirmado, en segundo lugar el probable y en tercer lugar el sospechoso, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define? Fácil, ¿no? El sospechoso solamente que tiene clínica y algún antecedente epidemiológico, ¿sí? El probable que tiene lo anterior más algún examen de laboratorio alterado, ¿ok? Y el confirmado tiene el gol estándar para el diagnóstico, ¿ya?
Ahora, esto es, ojo, variable. ¿Por qué? Porque este es, digamos, el conocimiento general. Pero quien va a definir exactamente qué es un sospechoso, qué es un probable y qué es un confirmado, va a ser un documento que se llama alerta epidemiológica. ¿Ya? Esto lo emite la Dirección General de Epidemiología y cuando estamos pues ante situaciones de brotes, epidemias, dependiendo de la evolución, pueden variar las definiciones, ¿ya? Pero en líneas generales y para el examen es como les digo, el sospechoso, clínica y antecedentes, el probable, una alteración, un examen de laboratorio no concluyente y el confirmado ya tiene su gol estándar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una zona endémica de dengue, tienes fiebre, sospechoso, ¿no? Además, tienes alteración en tu hemograma y eres probable. Pero ya te hicieron tu prueba antigénica, ¿no? NS1. O te hicieron tu PCR, ya eres confirmado. ¿Ya? Para que entendamos la lógica del mismo. Ya. Y ahora, por último, caso primario y caso secundario. Esto es fácil. Hay que diferenciarlos del caso índice. ¿Ya? El caso índice es el que el sistema se da cuenta. ¿Ya? El sistema se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta el sistema? ¿Cuándo se dará cuenta? Pues no creas que el sistema de vigilancia, pues tú ya sabes ya cómo es el estado, ¿no? Entonces, no es el más eficiente de todas maneras. Ya, este caso índice, la pregunta ¿es el primero de verdad? Generalmente no. Es el primero que el sistema identifica. A partir de ese caso índice, tú comienzas a investigar y encuentras cuál es el primero de verdad. El primero de verdad es el que introduce la infección a la comunidad y ese se llama caso primario. El caso primario es el primero de verdad, ¿ya? Y a partir del caso primario salen los casos secundarios. Y de ahí salen los terciarios, cuaternarios, etcétera. O sea, un caso índice podría ser caso cuaternario, sí, ¿ya? Entonces, nada, diferenciar eso. Por último, todos los conceptos ligados a diferenciar, perdón, un brote de una epidemia, de una pandemia, de una endemia, de un conglomerado. Ya. En orden de jerarquía, el de menos jerarquía es el conglomerado. El conglomerado es un aumento en el número de casos donde aún no has podido identificar que hay anexo epidemiológico. ¿Ya? No quiere decir que no exista. Puede existir, pero tu labor como epidemiólogo es, o bueno, no necesariamente epidemiólogo, ¿no? Como médico haciendo labores de epidemiología, es identificar que hay un nexo epidemiológico de verdad. Es decir, que ha habido una fuente común, que han tenido contacto, etcétera, ¿no? Si no, son casos aislados nomás y queda como conglomerado. En el brote y en la epidemia, si hay nexo epidemiológico, pero en el examen nunca te lo dicen, simplemente se asume, ¿ok? Se asume, no va a haber una pregunta donde diga, y hay nexo epidemiológico, o los casos vienen del mismo lugar, no, porque ya se asume simplemente, ¿ok? Salvo que la pregunta sea explícita y te diga, hay un aumento en el número de casos de diarrea en una localidad. Sin embargo, hasta el momento no se encuentra una relación epidemiológica entre los casos. Salvo te digan eso, tú dirías que es un conglomerado. Si no, simplemente asumes que estás ante un brote slash epidemia. ¿Ya? Ahora, ojo ahí. Brote y epidemia en la definición van a ser lo mismo. Aumento en el número de casos, ¿sí? Esperados en un determinado tiempo y lugar, ¿sí? Casos, tiempo y lugar. Ya siempre tiene esos tres componentes, casos, tiempo y lugar. Entonces, si tú esperabas cero casos, por ejemplo, porque nunca ha habido casos o porque no hay hace 10 años,
Si tú esperabas cero y hay un caso, ya eso es un brote de inmediato, ¿ya? Hasta un caso puede ser un brote. Muy bien. Eh, ¿Cuál es la diferencia entonces entre los dos? Es el tamaño. El brote solamente implica una sola unidad geográfica, ¿ya? Ahora, cuando definen unidad geográfica, no le colocan el tamaño necesariamente. Entonces tú tienes que interpretarlo en la pregunta, ¿no? Interprétalo, pues. ¿Qué hay? Puede ser un convento, un claustro, una comunidad, hasta un distrito, ¿ya? Ahí está, brote. En cambio, en la epidemia hay más de una unidad geográfica. Entonces acá sí te van a decir dos distritos, tres distritos, provincia, región, país. Ya, muy bien. Cuando yo tengo una determinado agente que genera además problemas de salud pública en dos continentes o más, y ahí le llamo pandemia, ¿sí? La pandemia es una epidemia global, ¿ya? Y la endemia es la presencia constante del número de casos de una determinada enfermedad. Muy bien, listo. Entonces, eh, solamente ha venido, perdón, solamente nos faltaría comentar lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo yo sé si es que está dentro de lo esperado o cómo yo sé si es que hay más casos de lo que debería haber? Para eso hay dos herramientas que sé que las tenías al día, donde en tu sala situacional, en tus serums, ¿no? Cuando hacías tus serums, estás haciendo ahora, yo sé que las tienes al día ahí, ¿no? ¿Y en qué consiste? En tu canal endémico y tu curva epidémica, ¿ya? Muy bien, entonces estas dos herramientas te van a determinar si estás en lo estándar o estás sobre, te has pasado, ¿sí? ¿Para eso qué haces? Bueno, el canal endémico te va a dar la información histórica, ¿ya? Ideal es al menos tener la data de los últimos 5 años, ¿ya? Y la curva epidémica te va a dar la información actual. ¿Ya? En tu sala situacional normalmente no las tienes así divorciadas, sino que tienes tu canal endémico y sobre el canal vas dibujando la curva actual, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes acá la info 2020-2024, ¿ya? Con eso has construido tu canal. Y ahora, 2025, estás escribiendo o sobre tu canal estás dibujando tu curva, ¿no? Ahora que estamos, o noviembre ya, ¿no? Entonces debemos estar más o menos en la semana epidemiológica 45, más o menos, ¿no? 46. ¿Sí? Por ahí debemos estar, ¿ya? Entonces, tú vas dibujando ahí, ¿ya? ¿La idea qué es? La idea es que esta curva te pueda identificar en cuál de las zonas del canal estás ubicado ahorita, ¿ya? Si estás en la zona de éxito, bien. Seguridad, bien. Alerta, ya tienes que parar las orejas porque lo que no te debería pasar es entrar a una zona de epidemia, ¿ya? Entonces decimos que estamos ante un brote slash epidemia cuando mi curva epidémica cae en el punto del área donde yo estoy en zona epidémica. Ya, entonces básicamente de eso se trata esta sesión, ¿ok? Y nada más, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, si ya saben mucho, saben todo, doctor, quiero leer más, ya puede leer esto, ¿sí? Pero es un resumen, ¿no? Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades, MOPESE. Ya así se llama, entonces es como una introducción a los que hacen epidemiología de campo. Epidemiología es una especialidad en el Perú. Sí y no, ¿ya? A los que les interesa un poco. ¿Por qué? Porque no es que exista una residencia de epidemiología, pero la OMS tiene un programa, ¿sí? Que se llama PREC,
Programa Regional de Epidemiología de Campo, que lo hacen en convenio con una universidad. Entonces, eso dura 2 años y después de 2 años te dan tu título de epidemiólogo, ¿ya? Y tú con ese título vas y lo registras en su SUNEDU y te dan tu RNE. Entonces son poquitos los que de verdad tienen título de epidemiólogo, ¿ya? Porque han hecho este programa especial de epidemiología de campo. También existe otra forma que es hacer maestría, ¿no? Pero ese no te da el RNE, ¿no? ¿Ya? Entonces son las dos formas. Obviamente las maestrías son teóricas. Este programa sí es como una residencia. Tú te vas y efectivamente haces todo lo que hablamos en teoría, lo aplicas en la comunidad y obviamente haces tu rotación hospitalaria también, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, ¿qué vino en el último año? Vino esta pregunta ya el año pasado. Bueno, este año, ¿no? 2025. La región A tiene una población de 500.000 de habitantes. Si durante el 2024 se produjeron 50 casos de dengue, de los cuales 5 fallecieron, ¿cuál es la tasa de letalidad por dengue en el 2024? Ya, acá hay un debate. ¿Por qué? Porque la letalidad, ¿ya? La letalidad, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular como el número de casos fatales entre el número total de casos de la enfermedad en estudio por 100, ¿ya? Esta es la fórmula. Pero no es por 100 para expresar la respuesta, sino que tú le expresas la letalidad en porcentaje. ¿Te acuerdas en la pandemia, no? ¿Qué decías? La letalidad del COVID, ¿no? Está el 3%, 2%, 5%, ya. Entonces, si tú haces el cálculo, dices casos fatales, ¿no? 50, no, 5, ¿no? 5 de 50, ya, por 100. ¿Y eso cuánto sale? Sale 10, ¿no? 10% o su equivalente 0,1, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el defecto en esta pregunta? Acá el defecto fue que no le pusieron los símbolos, ¿no? ¿Ya? El defecto fue ese. ¿Por qué? Porque 10% es igual a decir 0,1, ¿sí? Y, bueno, inicialmente para mí era 0,1, ¿no? Sigo ratificando lo mismo, que 10% es 0,1, pero la clave oficial que dieron fue 10, ¿ya? 10. Para mí está mal porque no le han puesto el porcentaje, ¿ya? Pero esa fue la que vino, ¿ya? Y después, el 24 vinieron estas, ¿no? Estas son fáciles, si no me equivoco. Por lo menos esta, ¿no? Durante las primeras semanas del 24 se presentaron casos autóctonos de dengue en la mayoría de distritos de Lima, por ello se declara la alerta. ¿Cuál es la clasificación de escenario epidemiológico? Casos autóctonos de dengue. Entonces tú sabes que hay 3 escenarios epidemiológicos, ¿sí? De dengue, ¿ya? En el uno no hay vector, no hay casos, ¿bien? En el escenario 2 hay vector, pero no hay casos autóctonos. ¿Ya? Si es que hay casos importados. Y el escenario 3 hay vector y hay casos autóctonos. ¿Ya? Entonces estaba bien fácil esta y esta fue la respuesta, ¿no? 3. Muy bien. Y por último, ¿no? Tenemos este de acá, niño de 5, procedente de centro poblado, hace 5 días presenta fiebre y hiporexia, prurito, malestar, dolor abdominal, coluria, hoy se agregan náuseas, vómitos, ¿no? ¿Qué patología es esta? Ya han llevado gastro, ¿no? ¿Qué es? Examen, ictericia, adenopatías, abdomen doloroso, hígado 4 centímetros debajo del reborde costal derecho, ¿no? Entonces, esto probablemente sea una hepatitis A, ¿no? Una hepatitis A. Entonces, acá tú tenías que tener claro tus periodos o los conceptos, ¿no? Periodo de latencia, sí, periodo de transmisibilidad, periodo de incubación y periodo clínico. Ya entonces nos dice, ¿no? ¿Cuántos días después del inicio de síntomas hay que aislar a este niño? Entonces, si ya inició los síntomas, está en el periodo clínico, ¿cierto? Ya. Y lo que a mí me preguntan
es por el periodo de transmisibilidad. Entonces, este es el día cero donde inician los síntomas. El periodo de transmisibilidad, ¿cuánto dura? Dura 14 días, ¿sí? ¿Y eso qué implica? 7 días antes del inicio, o sea, ya está contagiando sin síntomas, por eso es de difícil control en salud pública. Y ya con los síntomas, obviamente todos se cuidan, pero es hasta 7 días después. Y eso fue lo que nos preguntaron, ¿ya? Y están las tres últimas preguntas que han venido en los dos últimos exámenes. Y eso sería todo. Revisen la clase, no está tan extensa. Y en la noche ya podemos ver las preguntas al respecto. ¿Sí? Muy bien, colegas. Nos vemos hasta más tarde. Chao.